porque el hombre tiene la tendencia de adorar cosas, de inclinarse a cosas que no son Dios. Personas que se preguntan, ¿y cómo se rompe esas maldiciones generacionales? Yo nací en una familia idólatra, yo nací en una familia de hechiceros, mis padres hicieron pactos satánicos y entregaron a sus hijos a la brujería, a la hechicería. ¿Cómo yo rompo con eso? Preguntas que las personas generan, que formulan. Y hay muchos lugares y muchas personas que hoy están sufriendo porque generacionalmente han acarreado maldiciones y han querido honrar a sus padres haciendo cosas que no son correctas. Yo conozco personas que hacen rituales de hechicería, de brujería, porque sus padres realizaban eso, lo enseñaron a eso y lo han maldecido con eso. Y entonces ellos siguen esas tradiciones que son incorrectas y desagradables hacia Dios. Usted puede romper con las maldiciones generacionales que puedan haber en su familia cuando usted acepte a Cristo y permita que Jesucristo entre en su casa, entre en su vida, entre en su corazón. Hoy, como ya es costumbre, tenemos un tema bastante interesante que yo sé que usted va a disfrutar, va a aprender y va a comentar. Y si no se ha suscrito, pues suscríbase a este canal y comparte también, dale a la campanita. Queremos hablar de las maldiciones generacionales. Este es un tema que por mucho tiempo se ha tratado, se ha hablado y mucha gente pues tiene ciertas percepción o cierto conocimiento sobre ello, porque la Biblia arroja ciertas luces sobre situaciones que acontecen con descendientes de algunas personas que de alguna manera pues acarrean ciertas inequidades realizadas por sus padres o por sus antepasados. Si nosotros nos remontamos a la Biblia, al libro de Génesis, por ejemplo, y nos damos cuenta que los primeros padres de la humanidad, hablando ya de Adán, Eva y toda su descendencia, pues fueron los que pues propagaron el pecado en cierta forma, porque la Biblia dice que por un hombre entró el pecado a la tierra, y ese hombre pues es Adán, es el primer hombre que habitó, y de ahí pues todos los hombres pecamos, y por cuanto todos pecamos, pues todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces eso es una maldición generacional, hablando de lo que muchos dirían que es en otras organizaciones o religiones el pecado original, así le llaman algunas personas, porque es un pecado que ya está pues en el ADN, podríamos decir, del ser humano, que lo traemos pero de manera espiritual. Y hay una serie de situaciones que se dan en la vida de las personas que no necesariamente es en lo genético la herencia. Yo le llamo a las maldiciones generacionales una herencia maldita, porque es una herencia de cosas que van en contrariedad contra Dios. Y nos damos cuenta, por ejemplo, con nuestros hijos, con los jóvenes y uno mismo cuando fue pues adolescente o muy joven, la lucha que tenemos los padres y que tienen los padres con los hijos para que puedan obedecer, aún siendo cristianos. Hijos de cristianos que a veces para obedecer, para hacer las cosas que sus padres le dicen o las tareas que tienen que hacer, tiene que ser bajo pues sugestión, tiene que ser bajo coerción, porque no lo hacen de manera voluntaria y de manera pues con el deseo o la intención, sin tener muchas veces que imponerle esa presión los padres. Entonces vemos que las maldiciones generacionales no solamente es como muchas veces se enfocan desde un punto de vista de la hechicería o de la idolatría solamente. Ahora bien, en el caso de la idolatría, sí hay un punto importante para hablar de las maldiciones generacionales, porque cuando en Éxodo capítulo 20, por ejemplo, el Señor le habla de que visita la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación, está hablando ahí muy específicamente con temas que tienen que ver con la idolatría del pueblo. Y una de las características de las maldiciones generacionales que más se aplica hoy en día y en toda la sociedad tiene mucho que ver en relación con la idolatría. Es uno de los pecados más aborrecidos. Incluso el primer mandamiento es que no seamos idólatras. Cuando la Biblia dice no te hagas imágenes de nada de lo que está arriba ni abajo en la tierra. Y habla de no tener dioses ajenos aparte de Dios
Jehová nuestro Dios. Entonces, Dios lo enmarca muy específicamente porque el hombre tiene la tendencia de adorar cosas, de inclinarse a cosas que no son Dios. Y viene por el pecado porque el propósito de Satanás desde antes del principio de la humanidad era ese, que a él se le adorase o estar en una posición de adoración. Y por lo tanto, cuando el pecado se transfiere a la humanidad tiene la tendencia o a que le adoren de manera personal. Cada persona, valga la redundancia, quiere que las personas le rindan esa pleitesía, esa conmiseración y lo vean como esa persona que está en un estandarte. De ahí que tantas personas luchan por tener bienestar en diferentes o poderes, en diferentes escenarios económicos o políticos y demás, porque hay esa inclinación en el pecado. Pero la idolatría no solamente se va a ese punto en cuanto a las maldiciones generacionales. Es tan terrible esto que atrae otros pecados tan terribles que nosotros podemos ver hoy en día en situaciones de ignorancia o de ignorancia voluntaria de Dios. Como dice Romanos capítulo 1, que habla de esa ignorancia voluntaria del hombre, de no tener en cuenta a Dios y querer adorar otras cosas, a cuadrúpedos, aves, reptiles y cosas que Dios creó y no le dan la gloria al Creador. Entonces vienen las maldiciones generacionales sobre esas personas, sobre sus hijos. Entonces esas maldiciones generacionales se transmiten a través de lo espiritual. Y por eso vemos que, por ejemplo, no existe un gen de homosexualidad. Y eso está comprobado científicamente. Y cuando se va a la Biblia te dice que es por no tener en cuenta a Dios sus padres, es por la idolatría, que los hijos tienden a ser amanerados o incluso a llegar a tener ciertas aberraciones de cambiar el uso natural por el que es contra naturaleza, como dice Romanos capítulo 1 en el verso 21, 22 y siguiente en adelante. Entonces nos damos cuenta que las maldiciones generacionales, tan terribles como esa, de que Dios lo entrega a pasiones vergonzosas y a tener una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, pues tienen que ver con un desecho o un desechar a Dios o un no querer darle el lugar y la posición que Dios debe tener. Hay otras maldiciones que tienen que ver por los pecados que cometen algunas personas. Y aun cuando la Biblia habla de que cada quien va a dar cuenta por sí mismo, que los hijos dan cuenta por sí mismos y los padres por sí mismos, lo dice el libro de Ezequiel, y habla de eso y dice, cada quien va a dar cuenta por sus pecados, pero el alma que peque, esa morirá. Pero vemos un caso en la Biblia como el de David, cuando David peca y le es revelado el pecado por el profeta Natán, cuando tomó la mujer de Urías el Eteo. ¿Qué sucedió con el rey David? Que la situación iba a acarrear una maldición generacional que se iba a manifestar en su hijo Absalón. Y ahí vemos cómo se da toda una situación, toda esa trama, donde su hijo lo quiere matar, donde su hijo lo quiere quitar del trono, y todo eso, y la persecución y el conflicto que se genera, y las situaciones que se dan de aberraciones tan graves. Entonces, todo eso viene por una maldición generacional, una maldición que viene por un pecado realizado por los padres. Pero nosotros a veces no entendemos que esa maldición generacional se puede romper. Y hay personas que se preguntan, ¿y cómo se rompe esas maldiciones generacionales? Yo nací en una familia idólatra, yo nací en una familia de hechiceros, mis padres hicieron pactos satánicos y entregaron a sus hijos a la brujería, a la hechicería. ¿Cómo yo rompo con eso? Preguntas que las personas generan, que formulan, solamente a través de Jesucristo. La Biblia dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Las obras de Satanás, Jesucristo vino a deshacerlas. Y esas obras incluyen esas maldiciones que son generacionales o que los padres han proclamado sobre sus hijos. Porque cuando un padre entrega a su hijo o lo ofrece a una entidad demoníaca o diabólica, está haciendo un pacto satánico, entonces es una maldición que está declarando sobre sus hijos. Y como los padres tienen autoridad para bendecir o para maldecir a sus hijos, en ese caso entonces se da lo contrario a lo que debería ser la bendición del padre, y se da la maldición. Cuando hablamos de bendición o maldición, tenemos que entender que es bien decir o mal decir de algo. Por lo tanto, el yo proclamar algo negativo sobre alguien es una maldición, independientemente de que no sea de manera hechicera.
Entonces, el maldecir a los hijos también tiene que ver con lo que yo expreso de ellos o sobre ellos, como autoridad que tengo sobre mis hijos. Entonces, un consejo a los padres es que declaremos palabras de bendición sobre nuestros hijos. No maldiga a sus hijos. No diga que su hijo no sirve, no diga que su hijo no va a llegar a ninguna parte. Diga que su hijo va a ser un hombre de bien, de Dios, que va a ser un ministro, que va a ser una persona que va a ser honrada. Cuando usted comienza a bendecirlo, esas palabras tienen un efecto porque la palabra tiene poder, pero además de eso, porque usted tiene autoridad y usted puede declarar, y lo que usted declara sobre sus hijos puede ser que se realice o que acontezca. Entonces, hay maldiciones generacionales por nuestra falta de tacto a la hora de hablar de nuestros hijos, y eso tenemos que corregirlo. Y yo creo que es importante entender eso. Y hay muchos lugares y muchas personas que hoy están sufriendo porque generacionalmente han acarreado maldiciones y han querido honrar a sus padres haciendo cosas que no son correctas. Yo conozco personas que hacen rituales de hechicería, de brujería, porque sus padres realizaban eso, lo enseñaron a eso y lo han maldecido con eso. Y entonces ellos siguen esas tradiciones que son incorrectas y desagradables hacia Dios y reprobadas por nuestro Dios. Entonces, nosotros no podemos aferrarnos a las enseñanzas de nuestros padres cuando son negativas, porque se pueden convertir en una maldición que se va a transmitir incluso hasta nuestras generaciones futuras. Y una de las cosas que ha mantenido la sociedad y el mundo a nivel de la historia, a nivel de los tiempos, bajo esa subyugación de Satanás y del imperio de la impiedad, del ministerio de la impiedad y de tanta maldad y egoísmo que se manifiesta en el mundo, tiene que ver por maldiciones generacionales que no se han podido romper, que personas no la han roto en su vida y en su familia. Usted puede romper con las maldiciones generacionales que puedan haber en su familia cuando usted acepte a Cristo y permita que Jesucristo entre en su casa, entre en su vida, entre en su corazón. No hay forma de que esas maldiciones permanezcan. Satanás, cuando tomó a Caín, luego de hacer pecar a sus padres, y él hereda el pecado y mata a Abel, toda su descendencia entró en un linaje de maldición. Los primeros polígamos que tenían varias mujeres fueron de la descendencia de Caín. Los primeros asesinos, incluyendo a Caín, bueno, vienen esa descendencia, y de ahí esos derramadores de sangre, de ahí esas personas que hacían cosas que a Dios no le agradaba, porque tenían una herencia maldita. Sin embargo, cuando vemos lo que reciben la herencia de Dios, como el caso de Enoc, que caminó con Dios, dice que ni siquiera vio muerte, fue llevado vivo al cielo, traspuesto. Entonces Dios quiere bendecirnos para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos ser limpios de toda maldición y de todo pecado, y que no heredemos esa herencia maldita, no la tengamos en nuestra vida. Necesitamos la herencia de nuestro Padre Celestial. Dios es nuestro Padre Celestial y Él lo que da es bendiciones a sus hijos, pero las bendiciones en la Biblia lo enmarca la obediencia. Deuteronomio capítulo 28 lo dice: si obedecemos, seremos bendecidos en todo lo que hagamos, y las bendiciones nos perseguirán y no tendremos que nosotros andar detrás de ellas. Entonces, una herencia bendita es la herencia de los hijos de Dios. Y eso fue lo que Jesús vino a darnos. Y el Nuevo Testamento nos lo muestra, que ese testamento se cumple con la muerte del testador para que nosotros seamos coherederos con Cristo de la herencia y las riquezas espirituales que Dios ha en sus propósitos eternos determinado para cada uno de nosotros. Dios rompió con las maldiciones que Satanás quería implantar sobre nosotros y sobre nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo con su sacrificio perfecto en la cruz. Nosotros solamente nos resta ser obedientes y romper con la obediencia la maldición generacional que podemos acarrear de nuestros padres y nuestros antecesores. Obediencia es lo primero. Y eso es muy importante, que obedezcamos a nuestros padres, que obedezcamos a nuestros pastores, que obedezcamos a las autoridades, que estemos sometidos en obediencia a Dios primeramente, y por lo tanto viviremos una vida en paz, una vida piadosa, una vida de bendición, de riquezas, una vida de prosperidad. Eso es lo que rompe las maldiciones generacionales, vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios, haciendo su voluntad.
Yo espero que esta reflexión acerca de las maldiciones generacionales sean de gran bendición para tu vida. Hay muchos ejemplos bíblicos de situaciones que fueron heredadas por muchas personas, de situaciones que acarrearon maldiciones para muchas personas, pero también de personas que pudieron romper con esas maldiciones solamente inclinándose hacia Dios. En la historia de los reyes vemos muchas situaciones con muchos reyes que se desviaron y no buscaron a Dios, y todo eso vino por aquella maldición que se acarrió con la división del reino entre el sur y el norte. Pero al final de cuentas siempre vamos a ver que resalta el reinado del linaje del Mesías, de donde vendría el Mesías, que es del linaje de la obediencia, de los que no se inclinan a otros dioses, de los que no hacían altares, de los que no se inclinaban a desobedecer a Dios. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos, que nosotros podamos mantenernos haciendo aquello para lo cual Dios nos llamó, aquello que Dios estableció como propósito para nuestras vidas, que es un propósito de bendición y de salvación eterna. Las maldiciones generacionales son rotas. No hay maldición sobre tu vida cuando la palabra de Cristo está sobre ti. Las palabras del Señor tienen el poder de romper toda maldición. No importa lo que otro declare sobre tu vida, sea tu padre, tu abuelo o quien sea, aun cuando tiene autoridad sobre ti, de manera natural, de manera genética, de manera espiritual, Dios ha establecido una bendición para tu vida. Y esa bendición tú la recibes a través de Jesucristo y a través de la obediencia. Para mí un gran placer compartir con ustedes a través de este canal, a través de esta plataforma. De verdad que esperando que siempre mantenga pues la sintonía con nosotros y nos siga dando ese apoyo, porque cuando usted comenta y comparte este contenido, pues nos permite seguir creciendo y seguir siendo de bendición a otras personas.